Soy Bego Casti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Mirad, hoy estoy aquí para enseñaros a hacer esta flor. Es una flor de crochet irlandés, en la técnica de crochet irlandés, ¿vale? O crochet iris. Ya os he enseñado a través de una serie de videotutoriales algunos motivos del crochet irlandés. Comenzamos con el cordón salomónico, en el que construimos o enseñé cómo se hacía este tipo de cordón, que es una de las bases del crochet iris. También os he mostrado cómo se hacen las vallas sencillas en crochet irlandés, ¿vale? Que, como ya sabéis, es una manera muy fácil de construir este tipo de motivo y que podéis darle muchísimos resultados. Construir, imaginaros, un montón de bolitas así de colores, podéis hacer un pasador para el pelo, pegarlos en una goma, hacer un broche con muchos de colores y de diferentes tamaños. Bueno, pues os enseñé, como os digo, a hacer estos sencillos. Os he enseñado también a hacer otros en los que, voy a coger este que tengo aquí, en los que lo que hicimos fue hacer una decoración. Se partía de la base sencilla y se hacía una decoración. También lo tenéis en el vídeo, en uno de los tutoriales, ¿vale? Con una decoración del punto puff. Y luego os enseñé a hacer este otro tipo que era con una decoración de punto cangrejo a todo alrededor, ¿vale? Y se comenzaba de otra manera distinta a la que habíamos comenzado en los anteriores, si no recuerdo mal. Bueno, pues habéis aprendido ya algunas cositas, poquitas, porque el crochet irlandés tiene muchísimos motivos, pero poquito a poco vamos a ir consiguiendo que aprendáis más. Vamos a retirar todos estos y vamos a comenzar con la tarea que nos trae hoy. Mirad, yo voy a tejer en principio con una aguja del 2,75, ¿vale? Porque la hilatura que voy a utilizar a mí me recomienda, es un acrílico lo que yo voy a usar y me recomienda que lo trabaje con una aguja del 2 milímetros de crochet, ¿vale? Yo le he subido un poquito la aguja para que a mí me sea más cómodo. Cada persona utiliza la tensión de aguja que le sea cómoda a ella, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo comenzamos esta flor? Esta flor comienza por el centro. Y a partir del centro vamos a ir construyendo desde el centro de la flor vamos a ir construyendo cada uno de los pétalos que tiene la flor. Bueno, pues mirad, el centro lo vamos a comenzar envolviendo en nuestro dedo índice 4 vueltas, ¿vale? Le damos 4 vueltas, sacamos las vueltas, no las apretamos mucho para que no sea fácil sacar las vueltas del dedo. Introduzco la aguja por el aro y saco la banda, ¿vale? Una vez que la tengo ahí, mira, es lo más difícil. Este momento es el más complicado. Yo cojo la hebra que va al ovillo y hago una cadeneta. Bien apretadita para que se quede ahí bien sujeto. Ya tengo el arito que he construido, lo tengo sujeto, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a forrar todas las hebras juntas, tenemos que conseguir que vayan siempre juntas, con, en este caso, 15 puntos bajos, porque el múltiplo que tenemos que hacer es múltiplo de 3. Bueno, pues a partir de aquí empezamos a hacer puntos bajos, ¿vale? Forrando toda la hebra. Así, forrando, ¿vale? Cuando yo digo forrar es que introduzco la aguja por el agujero que hay y abrazo con el punto que estoy haciendo toda la hebra o todo el punto que yo tenga debajo, ¿vale? Así vamos a construir hasta 15 puntos bajos. Porque como os digo, es múltiplo de 3. Si yo quiero conseguir más pétalos, tendré que meter más múltiplos, ¿de acuerdo? Cada pétalo necesita 3 puntos bajos. Bueno, pues vamos a ver los puntos bajos y mirad, vamos a contar. A ver cuánto llevamos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me quedarían pues 3, ¿vale? 3 puntitos nada más, que les hago hueco aquí, 1,
echo un poquito hacia atrás, 2, echo un poquito hacia atrás y 3, y 3. Perfecto. Ahora, aquí tengo mi cadeneta de subida, pero yo voy a cerrar en el primer punto bajo que hice, ¿vale? Introduzco la aguja, cojo las 2 hebras y saco. ¿Qué me ha quedado? Pues mirad, me ha quedado un aro abierto, ¿veis? En el que yo voy a trabajar. Esta hebrita que se ve aquí es la hebra de terminación, de comienzo de la labor, por lo que yo voy a tirar un poquito de ella, ahí un pelín nada más, y luego la recortaré con unas tijeritas, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar donde nos hemos quedado. Yo quería enseñaros lo de la hebra esta para que la cortara y luego, ¿vale? Sin problema si os ha quedado más larga. Esa hebra ya no nos sirve para nada, está bien sujeta toda la labor con lo que acabamos de tejer. Mirad, nos ha quedado un aro perfectito, bonito, ¿vale? Quien tenga esas arandelas chiquititas de plástico puede incluso hasta forrar las arandelas pequeñitas. Yo es que no tengo ninguna ahora mismo aquí, las tengo todas en el taller. Bueno, pues vamos a subir, vamos a comenzar a partir de aquí a tejer nuestro primer pétalo, ¿vale? Subimos 5 cadenetas. 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ahora vamos a hacer un punto alto triple, por lo que tengo que hacer una banda, 2 bandas y 3 bandas en mi aguja, ¿vale? En el mismo lugar de donde salen las cadenetas, justo aquí, debajo voy a introducir mi aguja. Y ahí voy a hacer mi punto alto triple. Saco 2, cojo banda, saco 2, cojo banda, saco 2 y cojo banda y saco mis 2 últimos. ¿De acuerdo? Ahora mirad, ahora vamos a forrar. Es una cosa que se utiliza un montón, lo que vamos a hacer ahora se utiliza un montón de veces en crochet irlandés. ¿Y qué es? Forrar un punto con otros puntos. Vamos a ver. Punto alto triple, lo tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar la labor así un poquito, mirad, la ponemos en horizontal. Y ahora voy a echar banda en mi aguja y voy a introducir entre las dos, entre la cadeneta y el punto triple, la aguja por ahí. Y voy a abrazar la hebra y la voy a subir hacia arriba, ¿vale? Ahí lo dejo parado. Yo no cierro el punto, lo dejo ahí, en espera. Vuelvo a echar banda y vuelvo a hacer lo mismo. Introduzco y saco. Eso ya lo he hecho 2 veces, ¿vale? Pues lo tengo que hacer 8. Echo banda, introduzco y saco. 3. Los voy acomodando, ¿veis? Yo con la uña voy llevándolos a su sitio para que se vayan quedando uno al lado del otro. Introduzco, echo banda, introduzco y saco 4. Echo banda, introduzco, saco 5. Echo banda, introduzco, saco 6. Echo banda, introduzco, saco 7. ¿Veis? Ya me va quedando más apretadito y empujo con mi aguja para llevarlo a su sitio. Y la última, echo banda, saco, introduzco y saco y tengo 8, ¿vale? Tengo los 8, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa muy chula. Mirad, vamos a meter por aquí, porque muy chula porque no se suele hacer, digo yo muy chula, porque si no lo sabéis no... Normalmente se echa banda y se saca todo por ahí, ¿vale? Pero a mí para que me gusta que se quede bien sujeto aquí abajo, entonces lo que voy a hacer es introducir en el mismo sitio donde he pinchado el punto triple y voy a hacer ahí como un punto deslizado, ¿vale? Una cadeneta. Y esta hebra que tengo aquí en la aguja es la que yo voy a ir sacando, ¿veis? Por todos los huecos hasta que la saco por arriba. Perfecto. Una vez que la tengo arriba, alargo esta hebra, ¿veis? Porque si yo la hago aquí se me cerraría así. Pero yo la voy a alargar, voy a coger banda y la voy a sacar por aquí, ¿vale? De manera que ya lo tengo sujeto y cerrado. Parece como un capullito de gusano de seda, ¿verdad? Cuando hacen los capullos de seda. Pues mira, hemos construido nuestro primer capullito de seda.
¿Qué tengo que hacer? Voy a bajar. Ahora necesito bajar para continuar por el aro. Tengo que volver al aro para poder construir el siguiente pétalo. Pues para bajar muy sencillo. Tengo que hacer, si aquí construí 5 cadenetas, ahora tengo que construir 5 cadenetas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tengo las 5 me voy al mismo sitio donde he pinchado las anteriores, ¿vale? Me voy aquí y hago un punto deslizado, ¿vale? Ahora sí tendría terminada mi primer pétalo. Bueno, terminado aún no, porque esto se termina en la última vuelta, pero tendríamos la base de nuestro primer pétalo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues me voy a ir deslizando, mirad. Nos vamos a ir deslizando un punto en el siguiente punto que tenemos, ¿vale? Otro punto en el siguiente punto que tenemos y un tercer punto que sería nuestro comienzo, ¿vale? Comenzamos el segundo pétalo. Desde aquí subimos las 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 5 cadenetas. 1, 2 y 3 bandas en mi aguja porque voy a hacer un punto alto triple. Y sabéis que lo voy sacando de 2 en 2 hasta 4 veces. 2 y 2. Voy a hacer el capullito del gusano de seda, que lo hago todo con medios puntos altos o sin cerrar, ¿vale? Echo banda, introduzco. Así hasta 8 veces. Echo banda, introduzco 4, echo banda, introduzco 5. Flojito, esto no tiene que quedarse tirante, ¿vale? Ahí trabajamos con tranquilidad y con la tensión flojita, ¿vale? ¿Ok? Si tenéis que contar, sabéis que son siempre dobles y menos uno, que es el que llevamos en la aguja, ¿vale? Pues entonces, si decís, hoy que no me acuerdo de cuántos llevo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, yo ya los tengo, ¿vale? Introduzco la aguja por el mismo sitio y hago un punto deslizado con su cadeneta, ¿vale? Ahí. Y una vez que lo tengo aquí, mirad, voy a coger, no se escape Begoña, vamos a cogerlo bien, echo banda, ahí, vale. Y esa banda la voy a ir introduciendo por todo hasta que me sale por arriba, ¿vale? Tenéis que dejar esto flojito al tejer, si no os costará mucho trabajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fijaros que primero tejo en horizontal y ahora para tejer este punto lo pongo en vertical, para que esta hebra se quede estirada, no me quede corta, ¿vale? Echo banda y con el, ¿veis? Que me queda a la misma altura, introduzco y hago una cadeneta, ¿vale? Eso ya lo tengo. Y ahora tengo que hacer 5 cadenetas para poder volver a la parte de abajo. 4 y 5. En el mismo punto donde yo he hecho todo, cierro con un punto deslizado, ¿vale? Tal cual, tenemos el segundo pétalo. Ahí que se vea. Tenemos el segundo pétalo. Me deslizo 2 puntos, 1 y 2. Y así este sería la repetición de mi motivo. Tengo que empezar el motivo nuevo, por lo que me deslizo al tercer punto y aquí es donde voy a hacer el siguiente asa. Vuelvo a repetirlo con vosotros y esta será la última que haga con vosotros hasta que lleguemos aquí. Subo 5 cadenetas. 3, 4 y 5. 1, 2, 3 porque hago punto alto triple en el mismo sitio donde salen las cadenetas. Y voy sacando de 2 en 2 porque así es como se hace el punto alto triple. 4 veces. Ya que estoy aquí, banda en mi aguja y voy a poner mi trabajo un poco en horizontal para forrar este punto alto triple. Entonces con tranquilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un total de 8 veces. Guay, ahí, 8 veces. Hemos dicho que a Begoña le gustaba cerrar aquí y hacer su cadeneta, ¿vale? Y una vez que lo tengo, recoloco todo bien, sin escaparse, Begoña, ahí. Y este lo paso
lo voy a pasar por todas las hebras con suavidad hasta que llega a la parte de arriba, ¿vale? Mi labor en vertical para coger la banda y echar, ¿vale? Aquí estaría cerrado el punto este que hemos llamado el que es como un capullito de seda, ¿vale? De la gusanita de seda. Tengo que cerrar el pétalo y hago 5 cadenetas, las mismas 5 cadenetas que subí, ahora las hago de bajada. Y en el mismo sitio cierro. Ahí, y me quedaría cerrado el tercer pétalo, ¿vale? Bueno, pues haremos 2 pétalos más y nos vemos cuando cerremos el quinto pétalo para ver cómo continuamos. Venga, le doy a la pausa, tejéis y ahora nos vemos. ¡Chao! Tejidos los 5 pétalos, ¿vale? Mirad, lo vamos a poner así para que lo veáis. Los 5 pétalos y nos hemos quedado aquí. Os quedarán 2 puntos sin trabajar. Vamos a ver que los veáis bien. Nos quedarán, vamos a quitar estos flequitos, este y este, ¿vale? En los dos vamos a hacer los 2 puntos deslizados que veníamos haciendo siempre. 1 y 2, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a formar aún más este pétalo, a darle más forma. Ahora mismo se podía quedar la flor así, si alguien la quisiera, pues se podía quedar así perfectamente. Pero vamos a darle una vueltecita más a toda la pieza. Mirad, vamos a forrar las 5 cadenetas que hicimos con 6 puntos bajos, no pinchando en la cadeneta, no vamos a pinchar, vamos a forrar, ¿vale? Abrazando con 6 puntos bajos. 2, 3, 4. Quiero que veáis la diferencia entre pinchar y abrazar, ¿vale? Una cosa es pinchar en la cadeneta y otra cosa es hacer esto, forrar la pieza de cadeneta. 6, con lo que nos lleva a la parte superior. Mirad, aquí en cada capullito de seda tenéis un punto, ¿lo veis? Bueno, pues ahí vamos a hacer un punto bajo. ¿Ok? Hecho. Vamos a hacer 3 cadenetas al aire. 2 y 3. Y vamos a volver al mismo sitio. Y pinchar otro punto bajo en el mismo lugar, ¿vale? Vamos a hacer con eso ese piquito ahí, ¿vale? Ese picot o salerillo abierto. Hay una diferencia entre el salerillo abierto y el salerillo cerrado, pero eso en otra ocasión os lo explicaré, ¿vale? Y ahora vamos a continuar forrando las otras 5 cadenetas. Pero mirad, tenemos las 5 cadenetas y la banda larga que dejábamos también la tenemos aquí. Para que esa banda no se quede ahí suelta, también la vamos a coger al forrar, a forrar con los puntos bajos, ¿vale? Y entonces forramos con 6 puntos bajos. 5 y 6, ¿vale? Llego aquí y me encuentro con mis 2 puntos deslizados que yo hice. Pues mirad, voy a coger la hebra superior del punto deslizado y voy a volver a deslizarme sobre ella. 1 y en la siguiente 2. ¿Ok? ¿Veis cómo meto la aguja? Os va a costar a lo mejor un poquito menos de trabajo. Voy a volver a hacerlo para que lo veáis. Vamos a ver. Me es más fácil si deshago el último punto bajo. Hago ahí. Y introduzco. Mirad, en vez de introducir la aguja así pinchando, ¿vale? Que también la podéis hacer. A mí me gusta aquí hacer así, ¿vale? Con el gancho de la aguja, ¿vale? O será en algunas ocasiones, fijaros que aquí la aguja tiene un gancho, pues ese gancho en algunas ocasiones os va a servir más que en otras y en esta podría ser uno de ellos. Bueno, los 2 puntos deslizados que me paro en enseñaros, mi afán por enseñar. 5 puntos de cadeneta, pues ¿qué me correspondería hacer? Lo mismo que he hecho en el otro, 6 puntos bajos. Cuando llego arriba, acordaros, hago un punto bajo
3 cadenetas. Cuando llego aquí arriba, en el punto superior, hago un punto bajo, 3 cadenetas al aire. Al aire quiere decir que no las sujeto en ningún sitio, que se quedan ahí solas. Y vuelvo a hacer un punto bajo en el mismo lugar. Ahí. Y vuelvo a forrar, ¿vale? Esto lo vais a repetir en cada pétalo. Cuando llegáis abajo, sabéis, deslizáis sobre los puntos deslizados. Bueno, pues voy a tejer todos los puntos y nos vamos a ver en el último, cuando ya hayamos terminado el último, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ya va cogiendo mucho más cuerpo nuestros pétalos. Ya van tomando, fijaros la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. ¿Veis? Fijaros cómo estos dos ya tienen más forma de pétalo y estos están pues más chiquitos, más pobrecitos entre comillas, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar tejiendo y nos vemos cuando hayamos llegado aquí. Sabéis que tenéis que volver a repetir lo mismo en cada pétalo. Venga, le doy a la pausa y nos vemos enseguida. ¡Chao! Terminados los 5 pétalos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Mirad, ahora os voy a enseñar directamente desde aquí a empezar a tejer el punto del cordón para continuar lo que sería el cabo de la flor, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos, Begoña? Mirad, los 2 puntos que tenemos donde nos deslizamos, no nos vamos a deslizar, vamos a hacer punto bajo, un punto bajo aquí y un punto bajo en el siguiente. Perfecto. 2 puntos bajos. Giramos la labor, ¿vale? Y fijaros bien, vamos a acercar la cámara para que la veáis súper bien. ¿Veis estas 2 hebras que tenéis aquí? Esas van a ser las 2 hebras de nuestro cordón. Las pongo ahí, que se vean bien. Voy a echar banda y voy a pasar por las 2 hebras. Ahí, ¿vale? Echo banda y paso por aquí. Giro. Tengo aquí otras 2 hebras, ¿veis? 1 y 2. Y 2 hebras. Echo banda y paso. Giro. Tengo mis 2 hebras. Introduzco con mucho tiento y despacito. No tenemos prisa todavía porque este es el comienzo del cordón. ¿Vale? Saco 2, giro, vuelvo a tener las 2 y así, fijaros, ya es como el cordón que hemos hecho en otro tutorial, que os dejo el tutorial ahí arriba o lo vuelvo a poner, ¿vale? Si pincháis por aquí arriba, en la información que os saldrá, lo veréis. Y estamos construyendo el cordón básico del punto de la técnica del crochet iris o crochet irlandés. Este va a ser el tallo de nuestra flor. Giro, cojo 2, eso es. Echo banda, saco 2, echo banda, saco 2. ¿Vale? Así lo podéis hacer directamente, no tenéis que tejer el cordón en una parte y luego pues coserlo, sino que directamente sale de la flor. ¿Vale? Tejéis el pedazo que vosotros creáis oportuno para que vuestro tallo tenga el largo que necesite. Mirad, nosotros lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver que se enfoque bien, eso es. ¿Veis? El tallo sale directamente de nuestra pieza, nuestra flor, ¿vale? Os voy a mostrar la bolsa. Bueno, ya la habéis visto en otras ocasiones, pero la voy a volver a mostrar para que veáis. A ver, aquí. Esto está hecho con una hilatura más gruesa, ¿vale? Con lo que empleo una aguja más gruesa. Pero veis, el largo del cordón lo hacéis del largo que vosotros creáis oportuno, para que luego se enganche con otra flor o con lo que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo lo aprendido.
Si tejéis alguna pieza, me gustaría que la etiquetarais con el hashtag BCIrlandés, así yo siempre lo puedo ver en Instagram o en Facebook. Y deciros que disfrutéis siempre tejiendo, que si os ha gustado le deis a un like con el dedito para arriba, que me sigáis si no me seguís, que compartáis con vuestras amistades, pues si os gusta lo que hago, os lo compartáis para que me sigan y se suscriban al canal, ¿vale? Que a mí así me ayudáis un montón para poder seguir haciendo nuevos tutoriales. Lo dicho, un beso grande, que disfrutéis siempre tejiendo y, sin más, como decía Bárbara Lachmann, si alguien os pregunta dónde lo habéis comprado, le decís no, lo hice con mis manitas. Un saludo y ¡chao!